Un distrito muy pequeño. Yo cuento con 5 escuelas secundarias de 6 años, de las cuales una tiene en el ciclo básico jornada extendida, otra funciona en 3 edificios y en 2 turnos, de los cuales uno de los edificios, es un anexo que está en una localidad vecina a 15 kilómetros de la sede, camino de tierra, y es el ciclo básico, funciona allí con pluriaño. Así que tengo las realidades bastante diversas. En la ciudad cabecera hay 2 de las escuelas que les comenté y una escuela técnica que también superviso la parte pedagógica. Luego las otras restan el resto de los 3 localidades que conforman el partido de Carlos Tejedor. También tengo 2 bachilleratos de adultos y 4 fines 2, que no sé qué irá a ocurrir este año, pero bueno, hasta el año pasado los tuve. Bueno, nuestro rol es por ahí el menos querido en el sistema, pero bueno, le vamos a tratar de contar con Marta el perfil que se nos pretende con este nuevo paradigma del supervisor. Nada de lo que les voy a contar es novedoso ni desconocido. Yo lo que les voy a transmitir en este relato es de qué manera he ido trabajando yo con mis equipos directivos, y bueno, y después Marta va a ampliar con una proyección porque ella tiene menos antigüedad en el cargo y de pronto por ahí no tiene tanta. Yo no tengo mucha experiencia tampoco, porque tengo 6 años, tampoco tengo tanta experiencia, pero bueno, tengo algo más de experiencia. Agradezco a Dussere, que siempre nos tuvo en cuenta para estos eventos, porque como somos un poco el bicho raro del sistema, no siempre se nos invita, así que un agradecimiento para Dussere. Cuando nos proponen esto de venir a conversar sobre las experiencias, me remonté a mis inicios como supervisora. ¿Qué preguntas me hice? ¿Qué es ser supervisor y qué es hacerse cargo del cargo? Antes de empezar a contarles un poco, yo les cuento que mi idea siempre fue, de lo que hago yo, que los directores los traten de replicar en sus escuelas, y lo que les sirva para trabajar dentro de las escuelas, mejor. Por ahí ustedes se pueden llevar algo de eso hoy, ¿no? Bueno, ante todo, antes de ser supervisora, soy docente, ¿sí? El docente tiene que enseñar, pero también soy alumna, porque yo tengo que estar aprendiendo permanentemente cómo enseñar permanentemente. Mi saber no está acabado con ser inspectora titular. Para poder estar a la altura de lo que necesitan las escuelas, tengo que estar aprendiendo todos los días, ¿sí? ¿Cuándo aprendo? Cuando me enseña mi superior, que en este caso nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un jefe distrital o un jefe regional o asesores. Cuando voy de visita a las escuelas, de la multiplicidad, imagínense que yo soy inspectora de secundaria, la complejidad es enorme y todos los días nos despierta la mañana con alguna cosa distinta. Así que también aprendo de eso. También aprendo mucho con las jornadas de trabajo. Nosotros hacemos muchas reuniones y trabajo conjunto con las escuelas, y esto me permite muchas veces hasta modificar las estructuras que yo tengo, romperlas y modificarlas y volverlas a crear, para poder enseñar y ajustarnos a la realidad que nos dicen las escuelas, nos piden las escuelas, ¿no? A mí me provoca algo muy satisfactorio para mí, que es cuando las escuelas me piden que les asesore o les ayude en alguna situación, y bueno, busco en mi disco rígido, no lo tengo, entonces tengo que empezar a buscar con otros colegas inspectores o
en bibliografía o pedir explicaciones. O sea, me intereso y me motivo por aprender. Y eso creo que me sostiene mucho en el cargo porque me gusta mucho enseñar. Entonces, para poder enseñar, como les digo, necesito aprender todos los días, ¿no? Para enseñar, como les decía, me he apoyado en 3 ejes y pienso que son los que me han sostenido hasta ahora y los que me van a sostener, si Dios quiere, hasta dentro de 3 años que me jubile. Uno es crear clima propicio para aprender. Ustedes no se olviden que yo tengo que estar enseñando también permanentemente, ¿no? El otro eje sería formar equipos de trabajo y el otro es centrar mi tarea en lo pedagógico. No quiero decir con esto que no vamos a mirar las otras dimensiones. Simplemente digo que la tarea tanto del inspector como de los equipos directivos debe centralizarse en lo pedagógico. Cuando pienso en enseñar, pienso en mi aula. Mi aula son los equipos, los docentes míos, propiedad privada. Los docentes que tengo son los equipos directivos. O sea que son alumnos aprendices que tienen sus modos y sus tiempos de aprendizaje, como cualquier alumno. En algunos casos me lleva 1 año o 2 un objetivo que me planteo para algunos directivos o equipos, y en otros, a lo mejor en 1 año, lo logro y puedo avanzar. Pero bueno, tengo que respetar esos tiempos, porque de nada vale, como se dijo esta mañana, de que se avance sin haber estado sólido lo que se planteó en un principio, ¿no? Lo primero que hago siempre es reconocer las fortalezas que tienen los equipos directivos, cada uno de ellos. Yo tengo poquitos equipos directivos, tengo 2 escuelas, 3 escuelas con equipos directivos, de los cuales he podido lograr un buen equipo de trabajo como equipo directivo en una. En las otras 2 todavía estamos en la construcción, por diversos motivos. Esto de reconocer en el otro lo que puede y lo que sabe es muy importante, porque le creo a la persona esa confianza de que van a poder solucionar y esa confianza que van a tener en sí mismo para poder seguir creciendo y revertir las debilidades. Lo primero que hago establecer esa confianza es confianza conmigo, y eso no digo confianza en que nos vamos a decir cualquier cosa, siempre nos respetamos, gracias a Dios, y nos hemos respetado siempre la simetría que tiene cada uno, sin dejarnos de decir las cosas, pero tenemos confianza. Yo siempre les digo a ellos, cuéntenme todo, aunque ustedes sepan que se equivocaron. No importa, aprendemos del error. Ustedes van a estar más respaldados por mí y yo los voy a poder defender más. Siempre les digo por qué. Yo los defiendo adelante de todos ustedes y del presidente de la Nación. Después, entre nosotros hablamos, pero siempre son los mejores directores. Le doy mucho valor a la palabra. Tanto que ellos vean que lo que yo digo, lo cumplo, lo hago, y quiero que lo mismo pase con ellos hacia mí. Quiero que sientan, fortalezcan mucho en la confianza, porque basados en la palabra del maestro Paulo Coelho, dice: no hay diálogo si no existe una intensa fe en los hombres, fe en su poder de rehacer y hacer, de crear y recrear. O sea, ellos tienen que permitirse muchas veces rehacer y muchas veces recrear, ¿no? Primero crear y hacer y después recrear y rehacer, ¿no? Ellos tienen que darse ese permiso. Desde el principio, una de las cosas que a mí me ha resultado es que ellos tienen claro mi forma de trabajar.
Este año ya tengo los equipos formados, no hay nadie nuevo, pero me ha tocado otros años que vieron que cambian los actores, entonces tengo que empezar de cero. Pero siempre en febrero estamos planteando cómo vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué espero yo de los equipos directivos? Revisamos un poco las tareas que se nos asigna por el Reglamento General de Instituciones Públicas. Bueno, la verdad que hacemos un buen trabajo en febrero y después a lo mejor lo tenemos que alterar, porque ustedes saben cómo es en educación, por ahí se nos cruzan otras cosas en el medio que por ahí tenemos que modificar, pero bueno, la línea general, el objetivo general queda claro desde febrero. Yo siempre les aconsejo a ellos de que cuando ellos establezcan que hagan la primera reunión de docentes, que hagan lo mismo, que el docente sepa cómo se va a mover en ese año en esa escuela, porque no todos tenemos la misma manera de trabajar, ni las realidades son las mismas. Entonces, bueno, es bueno hacer estos acuerdos pedagógicos e institucionales a principio de año. Una de las cuestiones que es muy importante en esto es la comunicación. Para crear un buen clima de trabajo hay que crear buenos vínculos, ¿sí? Y la comunicación es un agente muy importante en esto. Los canales tienen que ser confiables. Ellos se ríen muchas veces porque yo mando los mails, por ejemplo, y se lo mando, por ejemplo, las escuelas que tienen director y vicedirector se lo mando a los dos. A las escuelas que tienen director, vicedirector, secretario, prosecretario, se los mando a todos, cosa que no digan, no, a la escuela no llegó, se lo mando al de la escuela y al de los personales de todos ellos. Así que bueno, se ríen un poco de mí por eso, pero porque cuando el año pasado aprendí a manejar WhatsApp, hice un grupo y un vicedirector que es muy cómico dice, hasta en el baño me va a perseguir ahora, dice. Porque claro, bueno, yo les mando, ¿no? Mandé un mail o esas avisos o los llamo por teléfono porque por ahí en las localidades vecinas no hay señal. Nosotros tenemos que no hay señal, así que por ahí los chicos necesitan hacer algo ese día antes de volverse y bueno, acá lo importante de esto para crear un buen clima de enseñanza y de aprendizaje es saber que uno está trabajando con los otros, ¿no? Y no contra los otros. ¿Está? Yo trabajo con los equipos directivos, no contra los equipos directivos. Y quiero que ellos se sientan de la misma manera que yo les estoy diciendo, porque cuando yo llego a las escuelas, al primer tiempo, bueno, veníamos de una figura o un perfil del inspector que era rígido, por ahí, controlador. Entonces llegaba yo y era como que llegaba el diablo. Traté a lo largo de estos 6 años de que eso no ocurriera y no me siento así ahora. Tengo una anécdota muy graciosa. Al principio de mi carrera como inspectora voy a la mañana a una escuela y a la tarde voy a una panadería y el hijo del panadero es el alumno de esa escuela. Entonces me atiende él. Me dice, ¿qué miedo le tienen las preceptoras, señora? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen miedo? Porque cuando usted llega dice, pórtese bien chico que viene la inspectora, pórtese bien chico que viene. Claro, y él lo interpretaba como que las otras me tenían miedo, ¿no? Las cosas hay que decirlas, pero hay que ver los modos en que se dicen y cuándo se los dice. Nosotros somos tan poquitos que nos conocemos muchos, entonces por ahí nos permitimos no abordar el problema un día hasta que nos enfriamos un poco y después sí nos sentamos seriamente a charlar. Nunca fui de forma imperativa a ninguna escuela, ni a ningún equipo directivo. Eso me ha dado buenos frutos, porque yo creo que eso les permitió también a los equipos que cuando pasa algo, la primera que me entero soy yo, porque como yo siempre les digo, somos tan poquitos que después las cosas se magnifican, cuando llega el inspector distrital dicen cualquier cosa, ni les cuento al regional, bueno, es toda una historia que por ahí la podemos solucionar de otra forma.
Con esto no quiero decir que las escuelas hacen lo que quieren, no. Acá un poco una de los indicios que nos permite hacer un buen clima, un vínculo de relación y clima de trabajo es cuando la jerarquía deja paso a la heterarquía, ¿no? La heterarquía es estar en un sistema donde no se controla taxativamente todo, no se dice lo que verdaderamente tiene que hacer así, 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 sino hay un acuerdo que, bueno, hacelo de esta forma, pero no te vayas de la norma o de lo que se haya pautado. Como inspectores, lo que tenemos que hacer permanentemente es revisar las condiciones en que nosotros presentamos la enseñanza para que nuestros equipos directivos trabajen y aprendan. ¿Por qué? Porque ellos después lo tienen que transmitir al resto de su gente, de su aula, que serían los profesores, en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para que los profesores hagan lo propio en sus aulas, mejoren las condiciones de Juan Cruz, de aprendizaje. ¿Está? Esto es un poco lo que tuve en cuenta yo para crear un clima de aprendizaje. Otra de las pautas que les había comentado al principio era el trabajo en equipo. Yo no he tenido mayormente problemas en construir equipos de trabajo con los equipos directivos ni con mis colegas. Sí me cuesta por ahí, o nos cuesta, es formar el equipo de trabajo en las escuelas. Eso cuesta un poquito más. Yo siempre les rescato y les digo a ellos que trabajar en equipo nos permite tener mayor compañerismo, se consiguen mejores resultados, se genera entusiasmo entre todos los actores, se produce satisfacción en las tareas que hace cada uno. Entonces, para hacer eso, tomé en cuenta algunas cuestiones que siempre trabajamos. Ya les digo, en algunas escuelas se ha logrado, en otras no, porque no les miento si les digo que todas las escuelas están trabajando a la perfección, porque no es así. Ustedes saben que cuando hay muchas personas dentro de un lugar, en este caso las instituciones educativas, nos lleva a tener una diversidad enorme de personas, de personalidades, que bueno, que no siempre se nos hace fácil el trabajo, pero bueno, entre todos tenemos que contribuir a que se trabaje en equipo en las escuelas, ¿no? Una de las cuestiones que yo pensaba, la confianza esta que ellos tienen hacia mí y que yo tengo en ellos, eso lo tienen que promover en las escuelas. El docente tiene que confiar en el equipo directivo y el equipo directivo tiene que confiar en el docente. Tienen que reconocer todas las habilidades que tiene el docente, entender el rol que tiene cada uno. Hoy, cuando escuchaba a las chicas que disertaban, yo decía que a lo mejor por ahí hay inspectores que no se dan cuenta de la dimensión que es llevar la gestión directiva, porque a lo mejor no les ha tocado pasar por la gestión directiva. Yo de los 27 años que tengo en la docencia, 21 fui directora en distintos, como dijo Adolfo, en distintos ámbitos. Entonces sé ponerme en el lugar del otro. Y sé que tienen multiplicidad de tareas que hacer, pero bueno, yo, pese a eso, y se ríen porque dice siempre con lo mismo, hay que centralizar lo pedagógico, ¿está? Porque yo pienso que la base de esto es la organización. La organización y la planificación de la tarea de cada uno nos ayuda un montón a ver cómo estamos trabajando y a qué le dedicamos mayor tiempo. Otra de las cuestiones muy importantes para poder formar equipos de trabajos es trabajar todos para un bien común, ¿sí? Pero eso lo van a tener que pautar, como les decía al principio, en la reunión de febrero. Bueno, a ver, del diagnóstico que tenemos en esta institución, ¿a qué apuntamos este año? ¿Sí? Y todos, pero todos, los docentes, los alumnos, los directivos y el inspector, tienen que estar trabajando para ese objetivo en común. Otra de las cosas que también se habló en el día de hoy es crear sentido de pertenencia. Hace un rato cuando Elizabeth, vos hablabas de los profesores tuyos, yo pensaba en lo que había escrito para contarles hoy,
y tenían un verdadero sentido de pertenencia a estos docentes. Porque todo ser humano necesitamos identificarnos con algo, con alguien, ¿sí? Tratar de que se identifiquen con la escuela nos habilita a un montón de cosas, a que evite faltar, a que proponga actividades cada vez más significativas para los chicos, a que si hay un problema, aunque a mí no me corresponda, igual aporte. Eso es trabajar por sentido de pertenencia. Otra de las cosas de los que los equipos directivos también tienen que trabajar para que poder conformar el grupo del equipo de trabajo es que involucre a todos los actores en la toma de decisiones para generar ideas, a todos, no a este porque me conviene más o porque tengo más química o porque, no sé, no, de alguna manera todos tienen que aportar ideas. Y si bien la decisión última la tiene el director, sabe el director que esa decisión tiene que estar relacionada con las ideas que se generaron del grupo. Seguramente que a partir de ahí hasta el sentido de pertenencia va a cambiar, ¿no? Otra de las cosas por ahí que nos sirve es no subestimar al otro, es la famosa empatía, ponerse en el lugar del otro. En secundaria mucho no se puede hacer, pero por ahí en los otros niveles la rotación de roles o de grupos para ver cómo se siente estar con ese grupo, cómo se siente estar a esa hora, eso es importante comprender al otro, ¿no? Sí, también valorar mucho los logros y reconocerlo cuando uno no le salen bien las cosas, reconocer y compartirlo y trabajarlo con el grupo, pero no con 2 o 3, con todo el grupo. Los verdaderos equipos, dice, se escuchan y se retroalimentan. Eso es otra cosa que hoy se habló, la escucha. Es muy importante que el supervisor escuche a los equipos directivos y es muy importante que los equipos directivos escuchen a sus docentes. Muy importante, porque por ahí se generan ideas distintas a las que tenemos y tenemos que estar dispuestos a cambiar de idea muchas veces. Cuando la mayoría ve otra realidad es porque por ahí no estamos acertados. Eso es muy importante porque así también permitimos crear las estrategias en conjunto, en equipo, ¿no? Bueno, otra de las cosas que muchas veces en las escuelas se habla de los líderes. El líder lo hace o sea, el conjunto de docentes. Si el equipo directivo tiene el poder de decidir, la facultad de escuchar y generar una decisión o una toma de decisión última en base a lo de que todos tomaron, los comprendió, se puso en el lugar del otro, los informó a todos igual y demás, seguramente se va a transformar en líder. El tercer aspecto... Yo te puedo entender. ¿Sí? El tercer aspecto es el que a mí más me interesa, que es lo pedagógico. Generalmente tenemos la idea de que las demandas urgentes y la necesidad también de controles administrativos hacen que esta tarea pedagógica del inspector quede relegada muchas veces a un segundo plano. Yo, si me permitís, que pedirle a Marta que redondee un poquito esto que dijo Mónica y después cerraríamos con las dos. A mí me interesaría, y supongo que al resto también, que nos pudieran contar alguna experiencia donde han podido marcar el rol pedagógico del inspector. Bueno, lo mío se trata más de una proyección de lo que voy a hacer en mi gestión como supervisora, más que de tanta experiencia como ella está hablando ya desde lo que ha hecho. El distrito de Hipólito Yrigoyen es un distrito pequeño, tengo en el área de supervisión 9 escuelas, de las cuales 3 son urbanas, el resto son rurales, y tengo una extensión al distrito de Pehuajó, donde sí tengo una escuela con 700 alumnos, con muchas situaciones cotidianas a diario, llamados telefónicos, y bueno, y 2 rurales también.
de espacios semirurales, digamos, bidocentes. En realidad, hace 5 meses que dejé la gestión como directora y la verdad me formé en EduCere y siempre lo digo, porque lo saben mis compañeras, yo aprendí otra manera de gestionar en la escuela, a partir del consenso, a partir del diálogo con los docentes, del escuchar, del proyectar juntos, que no estaba acostumbrada. Y esto mismo es lo que yo quisiera conformar con mis equipos de directores de los distintos ámbitos. La realidad es que en el corto plazo que estuve como supervisora he encontrado escuelas que se resisten a que el inspector entre. Y cuando digo entrar a ver qué pasa, pero qué pasa bien desde adentro, para trabajar a la par. Entonces, acá es donde yo veo que hay que replantearse la cuestión de la supervisión. Porque a mí me gustaría poder trabajar en equipo con los directores. Y además me gustaría que se deje la soledad de la institución para trabajar con el otro, con el que comparte realidades similares, o que no tanto, pero que seguro tiene experiencias para brindar. Por eso es que proyecto mi gestión desde este lado, de realmente pensar cómo conformar esos equipos de trabajo. Cuando escuchábamos las realidades de las escuelas, de las directoras que contaban sus experiencias, es cierto esto de que, y lo digo también a mis compañeras, uno llega a las 8 de la mañana a la escuela como directivo y le invaden tantas situaciones que en lo pedagógico, que era lo que habíamos proyectado para el día, se empieza a relegar. Y cuando nos dimos cuenta eran las 11 de la mañana y todavía no entré al salón donde yo tenía que ir a supervisar. Lo digo desde directora, que todavía lo estoy sintiendo. Pero lo cierto es que siempre el eje tiene que ser el alumno y siempre tiene que estar la enseñanza y el aprendizaje. Y esa es nuestra meta. Entonces, pensar la escuela es pensarla como una verdadera organización. Es una organización de aprendizajes. Ahí los docentes aprendemos, los alumnos tienen que aprender y todos juntos realmente tenemos que generar esos tiempos para que se produzca el hecho educativo que tanto nos piden que suceda. Por lo tanto, el desafío yo sé que es grande, lo sé y lo he vivido desde la dirección de una escuela rural con la soledad que implica, desde la escuela grande y desde las distintas funciones por las que pasé, pero me gustaría poder entrar en esos equipos y que no haya tanta resistencia. Por eso, por ahí, mi mensaje para hoy era decir, dejen que los supervisores entren, dejen que sean parte, permítanles saber de los problemas que hay. Cada comunidad en realidad tiene una historia y tiene particularidades que no la repite en otra. No por compartir las cuestiones que nos pasan vamos a dejar de tener esa identidad que sabemos que tienen las escuelas, pero sí dejar que los demás traigan su mirada. Y el supervisor tiene esa función en realidad, no meramente acompañar. Tengo 28 años de servicio, por supervisiones que fueron muy administrativas, quizás demasiado burocráticas, supervisiones que venían a controlar y no a darme por ahí lo que yo necesitaba, que era una enseñanza. Pero ahora se propone otro tipo de supervisión, porque la verdad es que la mejora en las escuelas es una frase que no es frase solamente, sino que realmente es nuestro principal objetivo. Entonces, pensar la supervisión desde ese lugar es donde me parece más interesante. Y no es que en realidad sabemos que ya el supervisor no entra directamente al aula quizás a mirar qué está pasando, puede hacerlo, pero quizás no lo haga, sí va a trabajar directamente con el director, con el equipo de conducción. Entonces, ahí es donde tenemos que fortalecer más nuestro trabajo.
en realidad estos eran los pilares en los que pienso se puede llevar adelante una buena gestión como supervisor. Entrar a cada escuela, mirar las realidades, hacerse parte, proyectar metas, volver y acompañar en lo que es el monitoreo para ver cómo se va llevando a cabo y tratar de, a través de la confianza y del diálogo del que hablaba mi compañera, tratar de generar ese diálogo que fluya y que nos permita enriquecernos a todos. No sé. Bueno, yo les voy a cerrar con la experiencia personal que nos ha pedido Adolfo y que a lo mejor te va a servir a vos y a los chicos como directivos. Yo cuando me inicié en la supervisión, me costó mucho instalarme dentro de las escuelas y que me vieran como alguien que iba a supervisar y no a controlar. Y había una directora que cuando veía que yo paraba en la calle me cerraba todas las puertas con llave, porque ella entendía que yo iba a perseguirla. Entonces me denunció en el gremio y me llama a los pocos días que sucede eso y yo no me había enterado. Me llaman la inspectora jefe regional y me dice: Mónica, ¿qué pasa riéndose, ¿no? ¿Qué pasa que vas tanto a las escuelas? Ay, le digo, como me pidieron 11 informes por mes, porque no sé en la provincia de Santa Fe, pero nosotros los inspectores en provincia de Buenos Aires tenemos que hacer 11 informes por mes y los directores 8. Bueno, entonces yo recién empezaba, imagínense, cumplía los 11 al rajatabla. Y me denuncia, me llaman la atención de región riéndose, me llaman de inspección general, había llegado la denuncia, inspección general, que yo iba mucho a los servicios. Bueno, hasta que esa señora entendió que yo lo que iba era a ayudarla a mejorar las prácticas institucionales y pedagógicas, que yo no tenía intención de ahorcarla ni nada por el estilo. Entonces, al año me llamaba: ¿qué pasó que este mes no viniste? ¿No? Pero por eso, te va a costar. Pero hasta que ese lazo de confianza que hablábamos de hoy, que vos cumplas con la palabra, que no digas yo voy a supervisar para mejorar y vayas a controlar, que el directivo también vea eso, entonces la apertura es otra. Hoy entro a todas las escuelas, voy a la hora que quiero y como quiero, así que les agradezco muchísimo esto a los equipos directivos. ¿Algo para agregar, Marta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, muchas gracias, Mónica y Marta, buenísimo. Lo que les quiero decir en primer término es que suenan como inspectoras bastante atípicas, pero me alegro verdaderamente de oírlas hablar así de lo que significa el acompañamiento de ustedes en las escuelas. Pero hay algo que siempre me intrigó. La primera vez que entras a una escuela, ¿qué es lo primero que mirás? O sea, ¿qué es lo primero o qué es lo que te llama la atención en primer término? Eso quería saber. Yo lo voy a decir desde mi experiencia ahora. El clima de trabajo. Con solamente entrar, uno entiende cómo se está trabajando. Después aparecen otras tantas cosas que nos gustan o no nos gustan. Y que habrá maneras de decirlas, como decía ella, habrá manera de sugerir, modificar situaciones, pero siempre mirando lo bueno, porque todos necesitamos que nos digan que hacemos las cosas bien, porque seguro que detrás de cada director o de cada docente hay mucho esfuerzo, más allá de que habrá cosas para modificar. Y no es desde el discurso que uno lo dice, lo digo estrenando la función, porque no me serviría a mí ir a chocar. La verdad que no le sirve a nadie, no le sirve tampoco al director cuando ingresa al salón. Lo cierto es que las cosas hay que decirlas. Y se percibe el clima, ni bien uno y entra
pero aún en las escuelas rurales que a veces uno entra y ni se enteraron que llegamos, ¿eh? Entonces ahí es donde hay que trabajar realmente. Después aparecen en el diálogo con los directores montones de situaciones, porque todo fluye hacia el inspector, lo administrativo, lo pedagógico, lo de organización, la comunidad, los problemas que puedan surgir con la comunidad. Pero de eso se trabaja por ahí mano a mano, se puede sugerir, se puede acompañar. Pero básicamente, no sé si es el alma de docente que lleva el supervisor, uno entra primero a mirarlo cómo se está trabajando. ¿Puedo agregar una pequeña cosita? Una pequeña cosita más. Que para que se lleven y puedan trabajarlo con los docentes. Para que sucedan las cosas en las escuelas, tenemos que estar todos presentes. Tienen que estar presentes los alumnos, tienen que estar presentes los docentes, los directivos y los inspectores. Esto que no quede en una frase hecha, pero realmente es así. Todos tenemos que estar presentes en las escuelas para que suceda realmente el hecho educativo. ¿Mm? Y de presencia después de las 9 de la mañana, diría Víctor. Las dos mencionaron esto de mirar y acompañar al equipo directivo y ayudar. ¿Qué instancias plantean, en tu caso que recién te iniciás y en el tuyo que ya lo has puesto en práctica, de evaluación del desempeño del director? Porque los directores muchas veces nos quedamos con la pregunta de cómo valorará el trabajo, ¿no? Más allá de las conversaciones por un problema puntual, uno también necesita tener un feedback de cómo está llevando a cabo su gestión en la escuela, y me gustaría saber cómo hacen ustedes para llevarlo a cabo. Yo te digo en mi caso lo que trabajo con las chicas. En febrero, como decíamos hoy, establecemos las pautas de trabajo y yo ahí les digo qué espero del director. ¿Sí? A mitad de año, cuando se hace la evaluación conceptual, se hace una revisión de lo trabajado hasta el momento, qué aspectos hay que mejorar, qué hay que modificar, ¿sí? Pero mucho tampoco podemos explayarnos, porque nosotros estamos sujetos al set 4 famoso, donde nada tiene que ver con la realidad. Entonces, mientras no cambie ese sistema de evaluación de los docentes en general, estamos atados de pies y manos. Igual yo creo que en la entrevista personal que tiene el inspector con el director, ya sea porque venga la jefatura o porque visitemos las escuelas, se alimenta mucho esta relación y se enriquece. Y todos necesitamos que nos digan las cosas así, bien, de frente, como son, y es una manera también de crecer, porque el informe, si bien tiene todo el protocolo que tiene el informe, deja mucho por decir. Hay tanta cosa que se ve cuando uno habla con el director y cuando quiere reproducirle lo que vio para mejorarlo o para valorarlo. Entonces, me parece que los vínculos son primordiales. O sea, si se genera un buen vínculo, las cosas funcionan de otra manera. Es esa la razón en todo, y también pasan los directores con los docentes. Sabemos que cuando nos cuesta atravesar esa puerta del salón donde queremos entrar, ahí es donde no podemos acompañar y asesorar como queremos. Entonces, fortalecer los vínculos y dejar que el otro se ponga en el lugar. También pedimos que a ustedes que dejen que, o sea, pónganse también del lugar nuestro, que es esto que yo les contaba, de no sentir que, a ver, llegó y no dejo que pase, que vea mucho. Hay que también entrar en contacto con el otro, es así, es lo mejor. Bueno, yo quería dar testimonio, también estuve como directora de 8 horas y renuncié al cargo y pasé a vicedirectora por cuestiones personales, pero mi inspectora es Mónica y bueno, a lo largo de estos 8 años que tuve en la función jerárquica, este trabajo del cual ella hablaba lo logró con los equipos directivos y por eso, bueno, estamos presentes y formamos parte de Educere porque también nos inculcó de alguna manera esta participación,
vincularnos y llevar a cabo a las aulas y a nuestros alumnos, que son los profesores, estas ganas de seguir aprendiendo y seguir luchando por la educación. Bueno, ¿quieren agregar algo más? ¿Decir algo más? Bueno, les agradecemos, Marta y Mónica. Yo cierro con... a Mónica, ambas habíamos pedido una pequeña síntesis con ideas fuerzas de lo que pensaban decir. Y a mí me llamó mucho la atención un desafío que planteaste y que me parece que lo debemos plantear todos, que es si educamos solo para responder a la demanda o para dejar marcas. Así que, bueno, muchísimas gracias.